Hacemos contacto vía Zoom con la señora Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Estados Unidos está cooperando con Ecuador en esta guerra contra el crimen. ¿Qué otros países nos están ayudando con armas o recursos? Bienvenida. Muy buenos días, estimado Javier. Un gusto poder compartir este espacio. Bueno, muchos países se presentaron inmediatamente, tan pronto el presidente Noboa decidió declarar un estado excepcional dentro del Ecuador, ya llamando las cosas por su nombre, identificando que en el Ecuador existe crimen organizado transnacional, identificando 24 grupos de terroristas y también solicitando apoyo a nivel internacional a través de la Cancillería. Más de 20 países se hicieron presentes, entre ellos Israel, Brasil, Francia, Argentina, Austria, Países Bajos, Canadá, España, Italia, Bélgica, Chile, China, Colombia, Corea, Perú, Japón y también organismos internacionales como es la CAN, la OEA, la propia ONU, con quien hemos venido trabajando diferentes aspectos de este conflicto armado interno que tenemos del día de hoy. Cancilleres, muy buenos días. Señora Canciller, Alfonso Harp, la saludo, un placer conversar. Hay un criterio del presidente de la República sobre el tema de los presos extranjeros, los privados de la libertad extranjeros, básicamente colombianos y peruanos, que son los que tenemos aquí en frontera. Ya de otros países es más complejo expulsarlos, porque solamente cabría la vía aérea. La otra, pues la de Colombia y Perú, vía terrestre no habría ningún problema expulsarlos, pero en cambio, si es que los gobiernos de origen no los reciben en calidad de privados de la libertad, se corre el amplio riesgo de que una vez que se los ponga del otro lado de la frontera, en poco tiempo más regresen. Son delincuentes que conocen el escenario delictivo en el Ecuador, tienen ya sus grupos constituidos, y ellos van a preferir siempre volver al Ecuador a delinquir, y es como prácticamente ponerlos en libertad para que delincan en un futuro inmediato. ¿Qué se puede hacer para que los gobiernos de Colombia y Perú reflexionen y finalmente en la aplicación de los convenios establecidos puedan ser recibidos como deben de ser, es decir, como privados de la libertad y no como simples ciudadanos a los que se los expulse y se los devuelve a su país? Estimado Alfonso, qué gusto compartir este espacio. Buenos días. Bueno, el presidente ha dado la instrucción clara a la institución que represento, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome contacto inmediato con los países para empezar el traslado de las personas privadas de libertad hacia sus países de origen. Es así que tuvimos contacto telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de los diferentes países, nos dieron su aceptación verbal. Enviamos solicitudes escritas haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. Estas fueron respondidas aceptando nuestra petición. Este rato estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia, con el ministro de Justicia, a quien le enviaremos ya las diferentes carpetas de cada individuo. No nos olvidemos que para una operación de este tipo no se puede hacer de forma colectiva. Podemos hacerlo colectivo para ahorrar el gasto logístico, tal como lo ha dicho el presidente. Vamos a enviar en aviones, obviamente es la forma más segura, es la forma más rápida y también va a ser un ahorro logístico, pero se tiene que tratar individuo por individuo. Es ahí donde está trabajando el SNAI, que está a cargo de las prisiones y de las personas privadas de libertad, en cada carpeta con las diferentes instituciones para regularizar sus carpetas, tener todos los documentos que necesitamos para trasladar a las personas privadas de libertad. En el caso de que algún país no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente, pero no es necesario en este momento porque hay una cooperación y aceptación de los países para que podamos trasladar de forma segura y que las penas, las sentencias acaben de cumplir en sus países de origen. Buenos días, señora Canciller. Muchas gracias por esta entrevista. Esteban Noboa la saluda. Siguiendo en ese tema, un poco para ahondar en el asunto, si Ecuador, para ver cómo funciona, ¿no? Digamos que un preso extranjero está aquí cumpliendo su sentencia porque esa persona ha cometido algún delito en el Ecuador.
¿Ok? Entonces, esa persona, el gobierno ecuatoriano, hace un perfil, como usted indica, y habla con el gobierno del país extranjero, del que el preso tiene esa nacionalidad, y pues coordina el envío allá. Y esa persona, no es que se la deja en la frontera, porque eso es lo que se está diciendo en redes sociales, que Ecuador va y lo deja básicamente en la frontera en un bosque, porque puede ser que puede ser que ellos regresen a delinquir y esto queda en la impunidad. Entiendo que no es así y que la persona va a tener que cumplir el resto de su pena que se le impuso por las leyes ecuatorianas en su país de origen. ¿Es así? La figura que usted habla es la figura de expulsión. La figura que estamos nosotros este rato trabajando con el gobierno es la figura de traslado de prisioneros, es decir, de forma coordinada, en el marco de los acuerdos bilaterales que contemplan estas figuras, vamos a trasladar a los prisioneros para que culminen su sentencia, de cumplir su sentencia en los países de origen, es decir, salen de una prisión y van a otra prisión en el país de origen. Hemos hablado en el caso de Colombia con el canciller, con el presidente Petro, con el ministro de Justicia, con diferentes autoridades. Están listos a recibir las carpetas. Las carpetas nosotros estamos culminando de obtenerlas. No nos olvidemos que es un proceso largo, son personas, son individuos que tenemos que seguir llenando las fichas para poder trasladar. El proceso está en camino, estamos las diferentes instituciones ecuatorianas trabajando en ello en coordinación con las autoridades de cada país. Canciller, mucho gusto, bienvenida a Radio Centro, Rodrigo Campos la saluda. Hay personas que se han pronunciado en contra del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, como por ejemplo el expresidente Rafael Correa. La cercanía con Estados Unidos nos genera conflictos políticos, económicos o comerciales con otros países o atenta contra nuestra soberanía de alguna manera, o esto es desinformación de parte de estos individuos. Buen día, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente se pretende desinformar. No nos olvidemos que lo que el día de hoy estamos combatiendo es un crimen organizado transnacional, es decir, traspasa nuestras fronteras. Y esto significa que hay una corresponsabilidad de otros países en conjunto con el Ecuador. ¿Por qué? ¿Cuál es el crimen que nosotros estamos este rato combatiendo? Todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es la minería ilegal, que finalmente son estas principales fuentes que alimentan las diferentes bandas delictivas o grupos terroristas, como ha sido identificado en el decreto 111, y esto requiere de cooperación internacional por diferentes razones. Porque hay una corresponsabilidad, como acabo de decir, hay países que son consumidores. Si no hubiera consumidores, si sus puertos no se prestaran para recibir narcóticos, si la minería ilegal no estuviera alimentando estas fuentes delictivas que traspasan fronteras y están organizadas a nivel global, entonces no tuvieran corresponsabilidad. Pero hay que trabajar no solamente dentro de las fronteras del Ecuador, sino en los países de destino, en los países que está coordinado todos estos diferentes crímenes que acabo de mencionar. Eso nos obliga a que trabajemos de forma coordinada y en cooperación con diferentes países. De ahí que el apoyo internacional ha llegado de forma inmediata y oportuna al Ecuador. Y seguimos trabajando para reforzar. Esto no quiere decir que el Ecuador pierde soberanía. Aquí no vienen a poner bases, que esa es la principal preocupación, que regresan las bases, no. Toda la cooperación que estamos recibiendo es temporal en diferentes formas que a través de convenios bilaterales se está implementando dentro del Ecuador y que nos ayuden en diferentes maneras. Por ejemplo, capacitación, equipamiento, inteligencia, grupos tácticos. Hay diferentes formas de cooperación que nuestra gente, nuestros equipos, nuestras fuerzas armadas, los grupos policiales se capaciten en diferentes destrezas. Es importante y esto no tenemos nosotros experiencia, pero otros países sí, y así cooperamos. La cooperación no es solamente con Estados Unidos, tenemos con Brasil, con Colombia, con Perú. Este rato estamos cerrando un acuerdo con Argentina, con Chile, con Países Bajos.
El día de hoy, anoche han llegado ya 3 diferentes alcaldes de los Países Bajos. Hoy vamos a tener reuniones en el Palacio Presidencial desde el presidente de la República y los diferentes ministerios para cooperación en control de puertos. ¿Por qué? Porque tenemos contaminación en nuestras exportaciones y llegan contenedores contaminados a Países Bajos. Tenemos que controlar, tenemos que apoyar a que nuestro sector productivo cada vez pueda fortalecer, que no tengamos estos problemas que detienen el comercio internacional y eso afecta finalmente las plazas de empleo en el Ecuador. Doy otro ejemplo con Naciones Unidas. Estamos cooperando y no estamos perdiendo soberanía. Nos están apoyando para crear proyectos para nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que están dejando todas estas bandas delictivas, que no tienen fuentes de ingresos, no tienen trabajos, no tienen educación. Estamos creando programas en las zonas más afectadas para que los jóvenes tengan una oportunidad de transformar sus vidas a través de cosas que les ayuden a construir, de carreras técnicas y de momentos en sitios especiales equipados para que ellos empiecen a tener un estilo de vida diferente. Es decir, con cada país estamos buscando la cooperación específica de su especialidad, con cada institución igualmente. Hay organismos como la OEA que nos han apoyado políticamente con declaraciones que son muy firmes, que sostienen la democracia, que apoyan nuestra gestión liderada por el presidente Noboa. Esto no es perder soberanía, es buscar cooperación. Por eso somos miembros de tantos organismos a nivel internacional, por eso tenemos acuerdos de cooperación con diferentes países. Excelente, muchísimas gracias, canciller, por la clarificación. En cuanto al salvoconducto a Jorge Glass, usted indicó que Ecuador no va a darle el salvoconducto a Jorge Glass para salir de la embajada mexicana donde está actualmente como huésped. ¿Existe algún evento político o diplomático que hiciera al gobierno cambiar su posición en cuanto a este tema? No se trata de la voluntad del gobierno de hacerlo o no hacerlo. Ahí sería una persecución política y eso, el gobierno no se va a prestar para eso. Aquí no hay persecuciones políticas, más bien el gobierno ha sido muy abierto de trabajar con todas las personas y grupos que quieran sumar al país, que quieran sacarle del hueco donde se encuentra, donde se encontraba, porque yo creo que las estadísticas hablan de que vamos recuperándonos, particularmente en materia de seguridad, y hay que trabajar mucho más en otras, pero no se trata de persecuciones políticas, se trata de la figura legal que en este momento existe para el ex vicepresidente, donde tiene una sentencia, donde tiene orden de prisión, y según los convenios internacionales, los acuerdos internacionales a los que Ecuador forma parte, esto no permite que un país pueda entregar asilo. Se estarían rompiendo, violando estos acuerdos internacionales y estos tratados. Y es por esto que esa figura no aplica. Si la figura no aplica, obviamente el presidente ha sido muy claro en decir que el salvoconducto no podrá ser entregado y no se entregará. Canciller, efectivamente, completamente de acuerdo con usted que no cabría otorgar asilo y por ende no cabría otorgar el salvoconducto, pero una última pregunta sobre ese tema para simplemente aclarar. México todavía no otorga asilo, es decir, no se ha dado la situación en donde Ecuador tiene que tomar la decisión de otorgar o no salvoconducto. Entiendo que México todavía no da asilo diplomático, ¿no? Así es importante aquí el trabajo que se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores al mantener buenas relaciones con los diferentes países. Estamos en permanente comunicación con la Cancillería mexicana, con la embajadora de México en el Ecuador, con quienes tenemos una relación muy abierta y también se está buscando desarrollar otros espacios de cooperación. El día domingo, a requerimiento nuestro, de forma escrita ya con una nota verbal, hemos solicitado que eso nos certifique si el expresidente está en la embajada. Aunque verbalmente nos habían dicho que sí, dada la ola de mala información, no sabemos con qué fin,
pero se quiso malinformar a la ciudadanía que no había control, que no estaba el expresidente en la Embajada de México. Se solicitó que nos envíen por escrito si está o no está, y la respuesta fue clara: está en calidad de un solicitante de asilo. Así que estas son las relaciones que tenemos. Este es el estatus actual. Esta semana estamos esperando una visita, la semana que viene, una visita de altos funcionarios del gobierno mexicano para tratar este y otros temas de cooperación comercial. Señora Canciller, ¿cuál es su opinión sobre la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Es una figura incómoda en el cuerpo diplomático del Ecuador? Mi querido Juan Javier, no quisiera referirme en esos términos, más bien quisiera invitarle a través de este medio, si usted me lo permite, a que se sume a la cruzada que el día de hoy lleva el Ecuador. El Ecuador está en un momento muy importante, histórico, donde la población, el 80% de la población está unida, el 90% apoya a nuestras Fuerzas Armadas, el 80% apoya las decisiones de nuestro presidente. La gente necesita seguridad, necesita empleo, necesita dinamizar la economía, traer inversiones, financiamiento. Hay que aprobar leyes, hay que ir tras la consulta popular. Necesitamos transformar nuestro país en muy poco tiempo y es importante que las voces se sumen. Esta no es una carrera de velocidad, que la semana pasada con las acciones que se tomaron el país ya se arregló. No, está equivocada, estamos equivocados. Esta es una carrera de resistencia y tenemos que ser muy coherentes y persistentes con lo que estamos haciendo para lograr la transformación de nuestro país en el menor tiempo posible. Declaraciones que no suman, obviamente restan. Y le invito a la vicepresidenta más bien a que se sume a esta voluntad de los ecuatorianos de transformar el país. Sabemos que su tiempo es oro, pero hay una pregunta que no podemos obviarla ya para cerrar esta entrevista. Todos sabemos que Nicolás Maduro es un idiota, pero desgraciadamente también sabemos que es un presidente con el cual el gobierno del Ecuador tiene relaciones con el de Venezuela. Y el presidente Noboa lo que ha dicho es que si no hay elecciones, va a ser difícil reconocer un gobierno que se mantenga sin hacer elecciones. No ha puesto en duda el reconocimiento al momento actual del gobierno del presidente Maduro. Y sin embargo, la respuesta de ayer fue no solamente grosera, sino amenazante. El que se mete con Maduro, el que se mete con Venezuela termina seco. Hubo gente que interpretó eso como que hasta hubo una amenaza de muerte. Esto es realmente grave porque no es de cualquier pelafustán, que lo es Maduro, sino que también lo es de un presidente de la República. Ya tiene afilado la mina de lápiz, usted la punta del lápiz ya la tiene afilada para una protesta severa, una protesta, un reclamo diplomático fuerte ante declaraciones tan amenazantes y tan fuera de lugar. Es una interesante pregunta. El presidente Noboa, fiel a sus principios, siempre lo dijo desde campaña. Nosotros apoyamos a que existan elecciones libres en Venezuela, que exista transparencia en ese acto democrático, que se fortalezca la democracia. Y nunca se ha cambiado el discurso. Fueron muy fuertes las declaraciones de ayer del presidente Maduro. Y el día de hoy, justamente, conversaré con el presidente Noboa para mirar cuál va a ser nuestra respuesta, si es que la va a existir. Hay que tomar las cosas con calma. No se puede responder con el estómago o con el hígado. Entendemos que aquí son países que están representados por las autoridades electas en ese momento y las relaciones de los países son de largo plazo y traspasa cualquier gobierno del momento. Entonces, es importante ser prudente, pero contundentes con las posiciones y la política exterior que dicta el señor presidente para cada país. Hoy conversaré con él sobre las declaraciones que se dieron ayer en la tarde y, bueno, dependiendo de la directriz que dicte el presidente, Cancillería actuará en las próximas horas. Gracias, señora Canciller, por darnos esta entrevista, no solamente a Centro Digital, es una red de medios. Tenemos a Vito TVO retransmitiéndonos y también a RTU
Radio Centro en Guayas y Santa Elena. Y bueno, repito, Centro Digital. Muchísimas gracias, Gabriela Sommerfeld, canciller de la República. Un gusto. Muchas gracias, un buen día.